En América Latina la pregunta de los papás, los padres de familia, mamás y papás, siempre me lo han dicho: ¿cómo preparamos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Para dónde va la educación de nuestros hijos? El documental busca responder ese reto de mostrarles a los papás cómo lo pueden hacer y cuáles son las tendencias que están pasando a nivel global y cómo podrían ellos desde ya en sus casas, sin esperar el colegio que haga todo o el gobierno haga todo, cómo ellos pueden empezar a preparar a sus hijos para los retos que trae una nueva economía y que se vuelvan mucho más innovadores. Aprender es atrapar. Aprender es atrapar conocimiento de alguien más. Comprender es atrapar globalmente un conocimiento. Y emprender es atrapar una oportunidad para siempre. Bienvenidos en Escuchando Ando. Hoy emprenderemos y aprenderemos con... A todo la audiencia que siempre está pendiente de estos podcasts, a que se atreva a oír en el que vamos a hablar de por qué la educación en América Latina tiene que cambiar y cómo cada uno de nosotros puede cambiar su metro cuadrado. Espero que escuchen este podcast. Escuchandoando.com. ¿Qué hay de nuevo, amigos? Bienvenidos a Escuchando Ando. Nuestro programa de hoy es histórico. Bueno, todos los programas que hacemos son históricos, pero este tiene un toque especial, y es que les tenemos una noticia bomba. Gracias a la alta audiencia que hemos tenido en Escuchando Ando, nos podemos dar ciertos lujos a nombre de nuestros patrocinadores. Y es tal el éxito que hemos acogido a una persona nueva en nuestra nómina. Y esa persona es de España, desde Málaga, está acompañándonos a partir de ahora en todos los episodios. Cristina, a Cristina le doy la bienvenida con un abrazo y un besito en la mejilla. Qué bueno que estés con nosotros. A vosotros, muchas gracias, Gerson. César, para mí es un placer llegar a Escuchando Ando. Bienvenida a Escuchando Ando. Cristina nos va a acompañar en todos los programas, además haciendo precisión de las cifras, de las estadísticas y de la información que tal vez no tenemos muy claro, pues ella que tiene acceso directo a la superautopista de la información, pues nos va a hacer todas esas correcciones. ¿No es así, Cris? Así es, Gerson. Vaya, es para mí un honor corresponder a esta oportunidad. Muchas gracias. Perfecto, entonces te vamos a llamar Cris y no Cristina. Como vosotros queráis, para mí está bien. Entonces, con esta nueva integrante del equipo, bienvenidos a un episodio más de Escuchando Ando. Hey, hola, ¿qué tal? Bienvenida a toda la tribu de emprendedores a Escuchando Ando con un nuevo episodio. Soy Gerson acompañándolos, muy feliz de estar con ustedes, llegando a los 200 episodios donde haremos una fiesta a la cual invitaremos a todos nuestros oyentes virtualmente. Una fiesta virtual, ¿cómo será eso? Eso lo sabremos más adelante cuando nuestro productor César Ocampo nos explique cómo se hacen las fiestas virtuales, porque hasta ahora no estaba en la primera. Bienvenidos a Escuchando Ando, hoy con un invitado súper especial, uno de los nuestros, Juan David Aristizábal, que tiene mucho que contar y vamos a aprender bastante en nuestro episodio. No sin antes, por supuesto, saludar a la gente que nos está escuchando, nada menos y nada más que en el DF. Pues saludos para toda la gente que está en Ciudad de México, que son grandes personas, grandes amigos hay allí. Para todos un abrazo caluroso y fuerte. Qué bueno que compartan los episodios de Escuchando Ando, cada vez llegando a más personas a través de Spotify, a través de Google Podcast, y también estamos en la plataforma de Apple Podcast. O sea que para escuchar Escuchando Ando solo necesita tener un celular y un poquito de Wi-Fi prestado y ya. No necesita más que eso para divertirse y aprender. Juan David Aristizábal, bienvenido a Escuchando Ando. Gerson, muchas gracias por esta invitación y bueno, muy felices de ya pronto los 200 capítulos y yo estoy listo para esa fiesta virtual que van a armar. Vamos a pasarla muy bien entonces. Juan David Aristizábal acompañándonos aquí en Escuchando Ando, que está en la ciudad
de Bogotá, ¿no? ¿Me corriges, Juan David? Aquí estoy, en la ciudad de Bogotá. Muchas gracias por esta invitación. Sin embargo, tú eres paisa. Yo nací en el Eje Cafetero. Ah, en el Eje Cafetero, qué bien. Excelente, uy, espectacular. Cada vez hay más extranjeros en el Eje Cafetero, ¿no? Y sí, gente de todo el país que se ha ido a vivir allá y a estar disfrutando de esa tierra que está lista para que todo el mundo vaya, la cuide y la conozca. Sí, vale la pena. De las cosas bonitas que hay para hacer en Colombia, ir al Eje Cafetero. Yo me encuentro hoy en las oficinas de Ticket Express en la ciudad de Medellín. Y desde aquí le enviamos un saludo muy especial a toda la gente que está en el Eje Cafetero y en Bogotá también escuchándonos. Ya saben que pueden participar de nuestro programa a través de Telegram. En la aplicación de Telegram estamos como escuchandoando.com. Ahora sí, Juan David, la presentación oficial. Usted la sacó del estadio con todo lo que ha hecho y tan joven, especialmente en temas de emprendimiento social y de educación. Contémosle a la audiencia, en resumen, cómo ha sido todo ese recorrido profesional hasta el día de hoy, aportando en todo lo que tiene que ver con emprendimiento social. Pues eso me lleva a contar. Esto es una historia de un equipo de trabajo impulsado por Carolina Ibarra, por Juan Manuel Restrepo, bueno, por una cantidad de personas que hemos desarrollado un modelo que se llama el modelo VICA. Es un modelo que tiene como 4 componentes: visibilizar, inspirar, conectar y apoyar personas y emprendedores sociales en América Latina, y a eso nos hemos dedicado. Nosotros nos consideramos como managers de emprendedores sociales y nos referimos como managers porque estamos buscando que crezcan lo que están haciendo y tengan mayores fuentes de financiación y mejores oportunidades. Ese ha sido como lo que nosotros hemos estado dedicados. Y como profesional, ¿cómo te defines? Porque has tenido varias facetas, pero el centro de todo ha sido el tema del emprendimiento ciudadano, ¿no? Yo me defino como un humano que está todos los días buscando cómo conectarse con los talentos que tiene y cómo pues eso le sirven a la humanidad. Juan David, ¿cuánto tiempo duraron montando ese modelo que llaman VICA? ¿Cómo nació la iniciativa de arrancar diseñando algo que pues no estaba claro para la gente y ustedes lo han logrado conformar en ese tipo de estrategia? Mira, esto nace en el año 2006 y bueno, ya vamos a cumplir 13 años con ese modelo desde distintas organizaciones y proyectos, desde Todos por la Educación, Los Super, digamos que han sido distintas como barcos desde donde lo hemos hecho, pero el camino siempre ha sido como lo mismo, y yo creo que lo que acabas de decir sí ha sido muy relevante, y es lograr posicionar el emprendimiento social como una oportunidad para la estructuración de soluciones con impacto para América Latina. Y lo bueno es que con esa estrategia ya hay un punto de partida, porque mucha gente vive confundida con el tema del emprendimiento social, no saben hacia dónde mirar. Hay gente que cree que lo está haciendo y en el fondo no lo está haciendo. Para muchos se ha convertido en algo de moda, más no en algo que realmente salga de las entrañas de la organización o de las ganas o del corazón de las personas, ¿no? Totalmente de acuerdo con usted. Entonces, este puede ser un punto de partida interesante, pero ahondemos más en la estrategia. Primero, visibilizar en qué consiste. Mira, una de las cosas que a nosotros nos ha parecido que es importante a la hora de crear estos emprendimientos y apoyar a estos emprendimientos es que muchos de ellos tienen muchas cosas que ya, digamos, se puede decir que tienen resultados y que tienen impacto, pero no las conocemos. Y cuando uno decide visibilizar y promover que se cuenten y que se conozcan, en gran parte pues lo que ustedes están haciendo acá con este podcast es lo mismo. Uno tiene que visibilizar también esas historias para mostrar mostrar caminos. Nosotros cuando hablamos de visibilizar también tiene que ver con generar mayor confianza en los emprendimientos sociales que hay en el país y hay en América Latina, para que sean más personas las que se deciden pegar y hacer cosas a favor de esos proyectos. En los distintos emprendimientos sociales o en esas iniciativas que usted ha llevado a cabo, ¿dónde ha encontrado las principales barreras y cómo se han logrado superar? Yo creo que uno de los retos principales que existen en la región tiene que ver con la falta de visión global. Yo creo que muchos emprendimientos que son de alto impacto de la región
son emprendimientos que logran salirse de su sola comunidad y piensan cómo se pueden volver replicables y escalables. Y eso no quiere decir tener operaciones en todas las ciudades y un montón de recursos, sino pensar cómo alguien puede implementar el modelo que yo estoy haciendo. Como los modelos de visión global, pues a veces se encuentra que uno puede franquiciar un modelo de impacto social o uno puede generar algún tipo de alianzas para que alguien replique lo que uno esté haciendo. Pero creo que a veces cuando no tenemos la visión global nos pasa que nos quedamos como muy corticos en el entusiasmo y también con las estrategias, y ahí es donde uno ve pues un diferencial entre emprendimientos que la han sacado del estadio por su capacidad de replicar su modelo, aumentar el número de usuarios o de beneficiarios o de clientes, gracias a simplemente tener una visión mucho más que la de su país o en la comunidad en la que se encuentra. ¿Cuál es la historia y cómo ha vivido el movimiento de Todos por la Educación? Esto ha sido una alternativa muy interesante, que encontramos un grupo de personas que nos ha interesado la educación para movilizar ciudadanos, empresas, gobiernos, tomadores de decisión en torno a que Colombia al 2022 tenga el 7% de inversión en educación, el 7% del PIB en educación. Digamos que cada vez más yo creo que existe un consenso sobre eso. El Pacto por la Educación que nosotros lanzamos en el año 2013, diciembre, enero del 2014, digamos que logró aglutinar bastantes voces para poder impulsar ese pacto. Lo que yo creo que hay un reto gigante, Gerson, frente al reto de la educación, es que hay que mejorar la calidad, pero sobre todo entender que debe cambiar muchísimo más rápido las metodologías, las formas, porque cuando uno mira las cifras de América Latina y de la automatización del trabajo, se calcula que 6 de 10 trabajos van a ser automatizados en la región, que 14 de 100 van a desaparecer según la OECD. Y entonces tenemos que preguntarnos la educación cómo nos está preparando para eso y si la educación realmente está permitiendo que los ciudadanos de América Latina se preparen para esos retos que trae una nueva economía, que algunos llaman la economía digital, otros los llaman la cuarta revolución industrial, otros los llaman la sexta ola de innovación. Lo que sea que esté pasando, la gran pregunta de Todos por la Educación es cómo logramos acelerar desde los ciudadanos y presionamos para que se hagan cambios desde el nivel local, desde el nivel colegio hasta nacional. Es impresionante cómo ha cambiado el mundo en tan poco tiempo, ¿no? Y nadie sabe para dónde vamos finalmente, porque el movimiento digital es tan grande que ha transformado esto en una cosa que hoy tenemos una somera idea de cómo estamos, pero no tenemos ni idea qué va a pasar en 6 meses. Yo creo que hay un punto cierto en lo que estás diciendo, en mi opinión, de la incertidumbre en la que estamos viviendo, pero por el otro lado esa incertidumbre también viene acompañada de varios indicadores o digamos brújulas que nos permitirían a nosotros entender mejor el futuro. Lo primero es que por primera vez América Latina está viendo un crecimiento muy acelerado en los adultos mayores de 65 años, lo cual eso implica que América Latina pues está perdiendo ese bono demográfico, es decir, que la mayoría sean jóvenes, y eso tiene un impacto positivo para los negocios, porque eso nos pone a pensar, uno, ¿cómo vamos a atender a los adultos mayores de 65? ¿Cómo nuestras ciudades se preparan para eso? La infraestructura, ¿cómo logramos garantizar un acceso a la seguridad social, a la seguridad de los mayores de 65? Pero sobre todo para los emprendedores es cuáles son los negocios que se están generando para los adultos mayores de 65. Y ahí hay un mapa, digamos, esa es una buena brújula, a ver que los adultos mayores de 65 van a ser muy importantes en nuestra economía. Lo segundo de esos retos del futuro tienen que ver con el turismo. Se calcula que para el año 2022 van a ser más de 1.800 millones de personas viajando, y eso también va a implicar que en América Latina nos preguntemos cómo vamos a recibir, cómo nos estamos preparando para ser una potencia turística a nivel global. Y lo tercero tiene que ver con el nuevo poder. El nuevo poder es una nueva forma de interpretar la economía donde no se necesitan intermediarios, y lo vemos con la industria fintech.
Y entonces yo sé que pareciera que no sabemos para dónde vamos en 6 meses y es entendible que eso sea como una conclusión, pero por el otro lado existen estas brújulas que yo que te menciono ahorita, que me parece que eso nos pueden dar como señales de lo que está sucediendo y de cómo podríamos aprovecharlo para la economía, los negocios de América Latina. En vista de las circunstancias económicas y la incertidumbre que hay, si hay algo que es claro, es que ahora más que nunca cobra fuerza la idea de trabajar en tribus, en equipo, en colaboración. Mira, yo creo que parte del reto de las habilidades que están diciendo los empleadores que más les faltan a las nuevas generaciones a la hora de contratarlos es esa que tú acabas de decir, el de trabajar en equipo. Pero eso es todo un reto, porque digamos que nosotros creo que podemos llegar a esa conclusión rápidamente, necesitamos trabajar mejor en equipo. Pero cuando tú miras el sistema de educación por el que pasamos muchos de nosotros, a nosotros nos califican es por la nota individual, por el examen final y no por la nota colectiva que logró el salón. Y ahí arranca todo el problema de la educación, es que nos educaron y nos evaluaron durante más de 20 años en un sistema individual, pero a la hora de entrar en un trabajo, en un proyecto de negocio o emprendimiento, a uno lo evalúan es por lo que logró el equipo. Y ahí es donde el trabajo en equipo pues tiene en últimas un reto que comienzas en las casas y comienza en los colegios desde muy chiquitos. La idea de Todos por la Educación es bastante buena y ha tenido un impacto interesante. ¿Cómo se exporta esta idea? ¿Cómo puede el resto de América o incluso otros continentes adoptarla como propia y sacarla adelante y adaptarla a sus naciones? Mira, de hecho, Todos por la Educación Colombia nace inspirado en cosas que ya han pasado en América Latina, como en México, con Mexicanos Primero, o en Brasil. Creo que cada vez más los ciudadanos entienden que hay como 3 responsabilidades. La primera es consigo mismo para prepararse en las habilidades que se necesitan para el futuro del trabajo y para la economía que se nos viene. Por el otro lado, los ciudadanos somos más conscientes de participar de los procesos educativos, y ahí es donde uno ve que hay mamás y papás participando mucho más de lo que está pasando en los colegios con sus hijos. Y lo tercero es que las grandes decisiones de política pública hay que influirlas, y para eso hay que participar mucho más de la democracia, pero por el otro lado también exigir que se cumplan las promesas de campaña. Actualmente, al estar metido tan de lleno en el tema de la educación, imagino que sabe cuál es el panorama nacional de ella y cuál es la diferencia que hay. Hay una brecha grande entre las personas que tienen dinero y las que no para educarse en las regiones. ¿Cómo está el tema? Mire, digamos que Colombia ya desde el 96 acá ha aumentado su cobertura. Es decir, más personas pueden acceder a la educación superior. Vamos a preguntarle a Cris. Hola chicos. La cobertura del país en educación superior aumentó un 20% en los últimos 10 años, al pasar de 31,6% en 2007 a 51,2% en 2016. Por otro lado, según los datos oficiales más recientes, la tasa bruta de cobertura pasó de 28,4% en 2005 a 52,8% en 2017. Gracias, Cris. Sin embargo, esa educación superior sigue siendo una educación que los que más acceden a ella son los mismos de siempre, es decir, ganan a los mismos colegios. Aún todavía la educación superior en América Latina siendo una educación que no es tan diversa como nos gustaría, a pesar de todos los avances. Y tener una cifra del 44% de educación superior, o sea, de acceso, me parece que todavía es un indicador de toda la gente que se está quedando por fuera. Entonces, digamos, eso hay que garantizar que más personas puedan acceder a la educación superior y técnica, por un lado. Y lo segundo, también tiene que ver con la calidad. La calidad que están requiriendo nuestros programas educativos, pues muchos de los empresarios a la hora de contratar lo que dicen es: no estoy encontrando el talento que necesito cuando se gradúan. Y eso sí es una señal bien brava, pues bien alarmante para las universidades de América Latina, porque lo que está diciendo es que pues tenemos que mejorar la tarea que se está haciendo para que el mercado laboral pues sienta que sí se está preparando las habilidades que se necesitan. Y lo tercero es que hay que permitir mayor flexibilidad a la hora de organizar programas.
en la mayoría de los ministerios de educación de América Latina es muy lento crear un programa de educación superior. Y cuando uno mira lo que está pasando desde el punto de vista de los cursos en línea, es que la gente está buscando respuestas mucho más ágiles en conocimiento. Entonces las universidades a veces se quedan como lentas o atrás para poder responder a las necesidades que tiene la gente desde el punto de vista de formación. Entonces creo que el panorama frente a la educación superior pues es positivo frente a lo que era hace 20 años, pero todavía hay muchísimos retos para garantizar mayor conexión con la empresa, mayores niveles de acceso y sin duda más calidad y mejor calidad. Suscríbete en tu plataforma favorita para recibir un episodio de Escuchando Ando diario, gratis, en tu celular. Sé parte de Escuchando Ando. Aprovechalo. Este podcast es tuyo, para ti y para tu equipo de trabajo. Suscribiéndote obtendrás información privilegiada para potenciar tu emprendimiento. Maná, crianza orgánica. Los peces producidos en los novedosos sistemas de Maná, crianza orgánica, viven en agua purificada constantemente y son criados sin antibióticos ni hormonas, de manera segura, trazable y sostenible. Maná comercializa tu producción de peces, crustáceos y moluscos de consumo humano, así como vegetales orgánicos, y te acompaña en el proceso de principio a fin. La próxima vez que pidas pescado, que sea de Maná, crianza orgánica, y disfrútalo. Buongiorno, buon pomeriggio, buonanotte. Stiamo in escuchandoando.com. Ci incontrano in YouTube, Spotify, Deezer o la sua piattaforma favorita, che lo possano godere. Tenere un piacere enorme ascoltando tutto questo programma. Grazie, ciao. Juan David, ¿a qué le está dedicando tiempo actualmente? ¿Cómo está manejando sus planes de trabajo? Mira, nosotros estamos dedicados a un proyecto súper interesante que se llama Los Super, formando a centennials en América Latina en las habilidades que se necesitan para el futuro del trabajo. Y yo estoy haciendo un documental frente a ese tema y bueno, en mis clases con el CESA, que es una escuela de negocios en Bogotá. Respecto al documental, ¿cuál es el objetivo del documental y cómo lo ha venido realizando? Mira, en América Latina la pregunta de los papás, los padres de familia, mamás y papás, siempre me lo han dicho, es Juan, ¿cómo preparamos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Para dónde va la educación de nuestros hijos? Y el libro busca responder eso. El documental busca responder ese reto de mostrarles a los papás cómo lo pueden hacer y cuáles son las tendencias que están pasando a nivel global y cómo podrían ellos desde ya en sus casas, sin esperar el colegio que haga todo o el gobierno haga todo, cómo ellos pueden empezar a preparar a sus hijos para los retos que trae una nueva economía y que se vuelvan mucho más innovadores. ¿Y por qué escogiste un documental? Pues mira, yo creo que es un formato que le permite a uno hacer mayor profundización en los temas. Dos, creo que cuando lo vean las personas, cuando terminen de verlo, yo creo que se van a encontrar con un recorrido por América Latina de nuestro alto potencial y también de los altos retos que tenemos como región para enfrentar los retos que trae una economía que, como tú mencionabas ahora, pues trae muchísima incertidumbre, pero muchísimas oportunidades para una región como la nuestra. Perfecto. También estuviste trabajando como autor de libros. Hiciste un libro que se llama Todos Podemos Cambiar el Mundo. ¿En qué consistió? Mira, es una cosa muy bacana, porque este año yo tuve la oportunidad de ser el copresidente del Foro Económico Mundial, por lo que hemos hecho nosotros con educación en América Latina. Y la primera pregunta que a mí me hacía un periodista allá en Davos fue: oiga, ¿usted por qué se atreve a decir que todos podemos cambiar el mundo? Y yo le decía, mire, gran parte es porque primero el mundo de uno lo define el tamaño que uno quiera, y yo creo que la mejor forma de definir el futuro o el tamaño del mundo de uno es el metro cuadrado en el que esté.
y yo creo que sí podemos hacer una diferencia en nuestro metro cuadrado, sea haciendo negocios, sea haciendo periodismo, sea haciendo emprendimiento social, cual sea el camino que uno escoja. Yo creo que todos podemos realmente cambiar ese metro cuadrado para volverlo mucho más sostenible, más solidario y muchísimo más consciente del entorno. Y el libro es una exploración de lo que han sido estos años de trabajo en América Latina, nuestros retos, nuestros fracasos, qué es lo que hemos visto, dónde nos ha funcionado nuestra teoría de Vika. Y creo que el libro de Todos Podemos Cambiar el Mundo es también como un manual y un manifiesto de lo que nosotros creemos que podemos hacer por la región para volverla mucho más sostenible y con mayor crecimiento para todos. ¿Cómo fue el proceso de construcción del libro? ¿De dónde venían las fuentes, la información y de qué manera lo escribiste? Mira, el libro tiene un ejercicio muy interesante porque a mí me educaron en mi casa viendo películas, muchas películas, para hacer reflexiones sobre la vida, sobre temas pues muy sencillos como muy profundos. Y entonces el libro es un recorrido por películas y por momentos específicos de emprendimientos que con Juan Manuel Restrepo, Carolina Ibarra, Estefanía Grajales, bueno, con un montón de personas con las que hemos hecho proyectos y emprendimientos, ahí creo que van saliendo en cada uno de los capítulos del libro, y pues es súper sollado en el sentido de a mí me parece que uno puede utilizar la música, el cine para poder contar una historia, y creo que el libro es una herramienta para eso, para uno oyendo música puede hacerse preguntas sobre el futuro y cómo uno puede participar de la transformación de su entorno. ¿Qué tan complejo es lanzarse como escritor en este tipo de temas en Colombia? Pues no sé cómo, mejor dicho, yo creo que la pregunta es muy interesante, pero la verdad no te tengo una respuesta por una sencilla razón. Cuando el Random House nos invita a nosotros a escribir el libro, yo creo que nosotros no lo dudamos diciendo, claro, lo vamos a escribir con una convicción de que esto se pueda utilizar en cualquier región, cualquier ciudad de América Latina, y a quien le vaya a ser útil le llegará el libro. Sí, creo que la intención era hacer un producto editorial muy interesante, lleno de experiencias, casos concretos de fracasos, y pues ha tenido muy buena acogida, pero digamos que es una pregunta que es compleja en el sentido que yo no tengo datos de este tipo de libros, cómo le va en América Latina y en Colombia comparado con otros. Es para hacerte como muy juicioso con las cifras. Sí, bueno, no lo decía tanto a nivel de ventas, sino que haya apoyo de la gente, del entorno, en que se lancen escritores a hablar de este tipo de temas. Sí, sabes que yo creo que cada vez, primero hay más personas que quieren saber cómo hacerlo, y yo creo que todas las personas, digamos, lo que ustedes están haciendo con este podcast, a mí me parece que es muy valioso por una razón, porque esta información no se conocía, o sea, la cantidad de invitados que ustedes han tenido es un contenido de lujo, realmente, porque es información que América Latina no tiene. Y entonces cuando uno mira lo que ustedes han hecho, el aporte económico, de tiempo para lograrlo, pues yo creo que para la historia de América Latina, o sea, para dentro de 10 años, creo que uno no se alcanza a dimensionar lo que significa un producto editorial para muchas personas que uno pues no alcanza a conocer, que lo oyen o que lo leen, pero que uno sabe que estas historias y esta información les sirve para tomar mejores decisiones frente a lo que significa, uno, su proyecto de vida, y dos, sobre su emprendimiento. Entonces yo creo que digamos que hay que seguirlo haciendo, y creo que hay que buscar que se vuelva en distintos formatos cada vez más sostenible, pero creo que cada vez está creciendo la audiencia que es capaz de reconocer, pagando, donando, sobre este tipo de iniciativas, por ejemplo como la de ustedes, que a mí me parece tan valiosa por lo que les decía. El modelo Vika se creó empezando por el de visibilizar, para que eso se traduzca en apoyos concretos, y ustedes lo que hacen es visibilizar de una forma súper entretenida, y creo que las personas que nos oyen en este momento
creo que ojalá se unan a mí a decirles a ustedes gracias por tomarse el tiempo de compartir y contar estas historias, de grabarlas, de expandirlas, de buscarle la mejor distribución posible para que no solamente sea un grupito pequeño de personas que lo oye, sino cada vez más, y no solo que los oigan, sino que se animen a desde donde estén, como se los he explicado ahorita, desde donde uno esté en su metro cuadrado, se anime a hacer emprendimientos o a cambiar el mundo. Bien motivante, Juan David, y gracias por las palabras que nos otorga y que además le hacen pensar a uno que este tipo de contenidos, más que un producto, son una herramienta para poder construir lo que cada uno está haciendo en su metro cuadrado, como lo dijo usted mismo, ¿no? Sí, toda la admiración y verdad, felicitaciones. Ahora hablemos de los super, de dónde nació la idea y por qué con Z. Hola, yo soy Taliana Vargas y estoy feliz de saludar a tanta super gente. Y sí, ya eres super, uno de nosotros. Mira a ver cuál va a ser tu don para transformar seres humanos. Todos lo tenemos, encuéntralo. Mira, Estefanía Grajales es una ingeniera, lleva muchos años trabajando con jóvenes en IESEC y nos encontramos y tomamos la decisión de usar el entretenimiento para mostrarles a los jóvenes esas habilidades para el futuro. Los Super tiene unas clases en internet gratuitas, tienen unos talleres que hacen colegios, en universidades, en empresas. Y los Super es con Z porque parte de nuestra audiencia son los Centennials, la generación Z. Vamos a preguntarle a Chris. Los llamados Centennials o Generación Z son los nativos digitales que llegan a un mundo laboral en donde predomina la tecnología y la inmediatez. Si usted nació entre los años 1995 y 2005, entonces, es parte de la Generación Z o los llamados Centennials. Esta generación se caracteriza por estar completamente vinculada al mundo digital y la inmediatez de la información. Gracias, Chris. Y es una generación que aprende de manera muy distinta que como los baby boomers o los millennials aprenden. Necesitan usar el entretenimiento para aprender y por eso los Super utiliza tecnología, educación y entretenimiento para eso. Vamos con un ejemplo claro de los Super, alguien que quiera destacar. Hola, yo soy Linda Pana y los invito a que no se pierdan los Super, porque vamos a descubrir todos, incluyéndome a mí, cuáles son nuestros superpoderes, cuáles son esos superpoderes que nos van a llevar a hacer un mundo mejor. Y en serio, lo vamos a descubrir, no se lo pierdan porque va a estar muy divertido y además vamos a conocer muchas historias de vida que nos van a motivar a ser mucho mejores. ¡Mua! Besitos, chao. Los Super. Mira, a mí el pensamiento crítico es una de las habilidades más importantes en este momento. Siempre ha sido importante realmente, pero digamos cada vez hay un énfasis en que se necesita gente que tenga capacidad de ver datos, analizarla y aumentar la capacidad de pensamiento crítico. Entonces nosotros tenemos en la plataforma de losuper.org clases con, por ejemplo, Alejandro Hoyos, que es quien hace de su uso el PASPI, explicando por qué y cómo se desarrolla el pensamiento crítico, y a través de juegos, gamification y textos los jóvenes pueden empezar a mirar y a ser más conscientes del desarrollo de esa habilidad. ¿Quiénes se han visto beneficiados hasta ahora? Pues cientos de miles de personas en muchas partes, pero si yo no tengo acceso, digamos, en Colombia, ¿cómo puedo digitalmente llegar a ustedes, a las organizaciones y los movimientos que han venido haciendo y apoyarlos? ¿Hay redes sociales? ¿Hay canales de YouTube? ¿Qué hay? Mira, hay un canal de YouTube, el de los Super, estará en Instagram. Y bueno, esto arrancó realmente hace 8 meses. Y bueno, ahí vamos con estudiantes en México, en Perú. Y la idea es que los profesores cada vez utilicen más el contenido y les sea mucho más útil para lo que ellos hacen en el día a día. Y en última, los Super lo que está buscando es que los jóvenes armen un proyecto de vida siendo conscientes de esas brújulas que hablábamos ahora que trae esta economía. Juan David, vamos a dedicar unos minutos a saber un poco más de qué manera y cuáles son los métodos que usted utiliza para estar tan bien informado y para estar tan enterado de las cosas. ¿Cómo es la cultura suya de estudio y de qué manera empieza a obtener información? Mira, yo creo que
yo le paro muy pocas bolas a las noticias diarias, porque las noticias diarias a veces a uno no le permiten ver la tendencia, y eso trae sus defectos a la hora de en una reunión social le dicen, ay, si vio el gatico este rosado, y uno no tiene ni idea. Pero a mí me gusta más esperarme hasta los domingos o el fin de semana para informarme, tanto para las revistas como para los noticieros, como para los periódicos, desde el punto de vista de noticias, porque cuando uno quiere consumir contenido que le permita analizar tendencias, pues tiene que salirse un poquito del ajetreo diario, por un lado, y dos, yo creo que los centros, los think tanks del mundo, uno los puede buscar en Google, 50 think tanks, centros de pensamiento, y yo realmente estas páginas las vivo consultando muchísimo, y claro, por el libro que lancé el año pasado, ahorita por el documental, pues le toca a uno estar estudiando muchísimo, además de la clase que yo doy en el CESA, estar como revisando y mirando los informes sobre el futuro del trabajo, sobre lo que viene, y yo creo que es una cosa que todos los ciudadanos podemos hacer, como que la información ya está. Cuando yo le explico a la gente, le muestro los datos de envejecimiento, por decirle envejecimiento, pero cuando uno ve que la pirámide poblacional empieza a cambiar en América Latina, en Bogotá, por ejemplo, bueno, en Colombia, esto es una cosa impresionante, como este país en 15 años, la foto de Colombia es una foto de personas mayores de 65 años. Es una cosa que está ahí, pero que a veces no las miramos. Los datos están ahí, o sea, lo que yo estoy haciendo, de hecho, no es nada extraordinario, realmente. Lo que hacemos es interpretar los datos, informes que ya hay, y yo creo que ahí tenemos un rol importante desde el punto de vista del contenido. Yo creo que a la gente hay que lograr sacarla del contexto diario, y lograrle, y eso lo hacen ustedes, divulgar contenido que le permita a uno tener más brújulas que mapas. A mí me parece que los mapas hoy en día ya no se necesitan en América Latina, sino que necesitamos muchísimo más brújulas. Uno usa Waze porque Waze es una brújula. Waze le dice a uno cómo uno llega y cuál es el norte, por donde hay tráfico o no. No importa la calle donde uno va. Las calles son mapitas, y los mapas a uno a veces lo distraen de lo fundamental, y es entender mejor como el panorama hacia el que uno debería estarse dirigiendo con una situación y con una coyuntura que es como lo decíamos ahora, es tan cambiante, pero las tendencias históricas, pues los datos y las cifras lo acompañan. Entonces creo que esa es una de las fuentes de información, y lo otro es que a mí me parece que es súper relevante, es que a veces yo he pasado penas pues por eso, pero a mí me encantan en los aeropuertos, en los restaurantes, en los taxis, hablar con la gente, y la sabiduría popular, cuando uno se pone a mirar la tendencia, por ejemplo, para mirar la inflación, el mejor indicador de inflación es una mamá o es un papá en un barrio popular que la siente. Eso se demora muchísimo para que el DANE logre coger la sensación de inflación, pero solamente uno hablando con la gente le dice, venga, usted siente las cosas más caras o no, y yo creo que ahí también pues viene un tema de tener las antenas con los oídos para analizar lo que está sucediendo y ver, y poder observar, ser mejores observadores, y ser mejor observador es una capacidad que cualquiera de nosotros puede desarrollar. La máquina del tiempo. Escuchando Ando, soy Juliana Barreto, @Julita Barreto en mis redes sociales. Los invito para que nos escuchen, para hablar de emprendimiento con propósito, de negocios, de inversionistas, de discursos, pitches para vender tu negocio. Soy jurado, tiburona de Shark Tank Colombia y propietaria de Productos La Carreta, una empresa familiar de hace más de 30 años donde vendemos leche condensada, arequipe y salsas de frutas. Soy Julita Barreto y me encantaría acompañarlos, ya que es consultoría para empresas, consultoría académica
y conferencias de emprendimiento con propósito y vida con propósito. Un abrazo para todos y esperamos me escuchen y escuchen a todas las personas que están en Escuchando Ando. La máquina del tiempo. ¿Te gusta este episodio? Compártelo en tus redes sociales, con tus amigos y equipos de trabajo. Encuéntranos en Facebook e Instagram como Escuchando Ando. ¿Cómo es tu relación con las redes sociales? ¿Qué tanto estás en redes sociales cogiendo información? ¿O eres más de lectura a profundidad, de libros? ¿O qué tipo de papers manejas? Mira, a mí me encantan las redes sociales para poder, por un lado, en algunas para chismosear y ver fotos y ver gente chévere y haciendo cosas muy bacanas. Me parece que es súper entretenido. En Twitter me parece que hay unas páginas de noticias súper chéveres en las que uno donde puede uno lograr tener información de coyuntura, como The Economist. Yo creo que cada una de las redes tiene un gran potencial para uno entretenerse y aprender. Yo creo que depende del uso que uno les dé, y a mí me gusta usarlas para apalancar cosas, para motivar a la gente, para buscar donantes a proyectos. Yo creo que hay que usarlas y cada vez hay que usarlas más, y si uno no está en ellas me parece que se está desconectando de una realidad obvia. Hay personajes que lo forman a uno, mentores que no necesariamente uno los tiene que conocer y que tienen que vivir con uno, pero el solo hecho de seguirlos y de estudiarlos ya hacen que de cierta manera lo ayuden a uno a formar, a hacerle ese rapport del que hablan tanto en algunas academias. ¿Quiénes son esos en el caso tuyo? Para mí, y yo creo que la mujer más importante para mi vida es mi hermana Ana María. Hay mucha gente que académicamente me parece que es súper relevante, interesante lo que hacen, y pues las leo. Pero a mi hermana yo creo que es la primera persona a la que yo le aprendí la importancia, la disciplina con enfoque. Y la disciplina con enfoque no es ser disciplinado en todo, sino disciplinado en acciones muy puntuales para uno lograr lo que quiere. Entonces yo creo que es una de las mujeres que yo más admiro y que yo considero como una aliada de la vida y mentora de la vida. Y para terminar, vamos a pedirte sugerencias de libros para inspirarnos. Bueno, entonces, mire, vamos a pensar en libros. Yo tengo una lista que creo que les puede parecer interesante y les puede servir. Hay un ensayo que se llama ¿Cómo vas a medir tu vida? Del profesor Clayton Christensen. Es un ensayo de cómo, unas preguntas de uno, cómo puede medir la vida de uno, el impacto que ha tenido uno. Hay otro libro que a mí me parece muy interesante, que se llama El héroe de las 1000 caras, de Joseph Campbell. Me parece que vale la pena leerlo. Hay otro pues que tiene que ver con marketing, que se llama This is Marketing, de Seth Godin. Esto es marketing. Hay otra que se llama Pequeñas Gigantes, de Burlingham, y es porque algunas empresas escogen ser pequeñas, pero eso no significa que no necesariamente tengan un gran impacto en las comunidades. Y hay uno de Daniel Goleman que se llama Focus. Como uno con el foco, cuando uno tiene acción enfocada y su cerebro enfocado en una tarea, digamos, puede tener mejor impacto en lo que uno está haciendo. Tremendo, excelente, mucho trabajo por hacer, muy inspirados, y además de eso, pues hay que reconocer el trabajo que has hecho, que ha sido impresionante, y hay un camino a seguir con lo que venías haciendo. Alguien tenía que hacer ese trabajo y lo empezaste a hacer, y de qué manera has puesto un punto muy alto, y hay que seguirlo en comunidad, no solo en Colombia, sino en América Latina. ¿Qué se ha quedado en el tintero, Juan David? ¿Qué se nos puede haber quedado en el tintero en esta conversación, dices tú? Sí. Pues mire, yo creo que nos hace falta hablar de un tema muy importante, pero para la próxima, y es el papel de la mujer en el desarrollo de América Latina. Yo creo que nosotros tenemos que seguir impulsando más mujeres emprendedoras, tenemos que
hacer que más mujeres pertenezcan a las juntas directivas. América Latina está progresando en equidad de género, en la búsqueda de la igualdad de género como objetivo final, pero yo creo que a nosotros, a los hombres, nos necesitamos hacer muchísimo más para lograr que las mujeres, digamos, sean agentes activos y lideren la transformación de América Latina. Y para eso también empieza con las narrativas y empieza con que nosotros reconozcamos muchísimo más, pero también desde el punto de vista de los emprendedores hombres sepamos que necesitamos hacer más esfuerzos para que sean más mujeres emprendedoras y así tengamos realmente logremos cumplir el objetivo que tanto queremos, que sea la igualdad y la equidad de género. Muy bien, pues esperemos que llegue ese segundo episodio y gracias por acompañarnos, Juan David, de verdad, tremendo talento, felicitaciones por el trabajo, muy pendientes del documental. Es Juan David Aristizábal acompañándonos en Escuchando Ando. Nos vemos en el camino y mientras nos vemos, nos escuchamos aquí en Escuchando Ando, Juan David. A ustedes, muchas gracias. Llegaste hasta el final, entonces te gustó. Ahora puedes decir: Escuchando Ando. Comparte este episodio y descarga más en escuchandoando.com o en tu plataforma favorita. Hasta la próxima. El anterior episodio fue una presentación de Maná, crianza orgánica. Los peces producidos en los novedosos sistemas de Maná, crianza orgánica, viven en agua purificada constantemente y son criados sin antibióticos ni hormonas, de manera segura, trazable y sostenible. Maná comercializa tu producción de peces, crustáceos y moluscos de consumo humano, así como vegetales orgánicos, y te acompaña en el proceso de principio a fin. La próxima vez que pidas pescado, que sea de Maná, crianza orgánica, y disfrútalo. Y ahora que ya has disfrutado de las buenas nuevas, no te quedes con esto para ti solo. Suscríbete a nuestro canal escuchandoando.com. Es gratis y comparte con la mayor cantidad de personas en el mundo esta información positiva, esta experiencia inspiradora. Recuerda que estamos en todas las plataformas digitales. Comparte.